Durante 20 años, la Iglesia Episcopal de San Philip de Uvalde ha sido el refugio espiritual del padre Michael Marsh. La institución encabezó los esfuerzos para brindar apoyo económico y emocional a los afectados por el tiroteo masivo que en mayo de 2022 acabó con la vida de 19 niños y 2 maestros en la escuela de primaria Robb. Todos eran latinos. 3 años después de la tragedia, para la mayoría de sobrevivientes y familias afectadas, el ocaso perdura sobre la línea del horizonte. Para Marsh hay tantos corazones rotos en tantos lugares y de maneras tan distintas que es difícil saber por dónde empezar a curar las heridas de la comunidad. Situada a 86 kilómetros de la frontera con México, Uvalde es una zona rural castigada por las barreras sistémicas. El 26% de sus habitantes vive bajo el umbral de la pobreza, una realidad socioeconómica que cobró mayor relevancia después de la matanza. En sus calles, impregnadas de coloridos murales y homenajes en recuerdo a las víctimas, se palpa el tenue latido de una ciudad que no ha encontrado el sendero hacia la sanación y que tiene dificultades para recibir la asistencia psicológica, médica y económica que requiere. Según el eclesiástico, el tiroteo generó profundas divisiones entre las familias que perdieron a un ser querido y aquellas con sobrevivientes, también entre aquellas con un seguro médico y aquellas que no lo tenían. La actuación policial agudizó las diferencias entre los residentes y ahora éstas se han acentuado porque hay quienes desean sepultar la tragedia y solo mirar hacia adelante. Para este residente, el homenaje conmemorativo situado en la plaza de Uvalde debería trasladarse a la escuela. La judicialización del tiroteo también es otra herida abierta en este prolongado camino hacia un futuro incierto y un trágico pasado que aún dicta el presente de sus habitantes. El padre reconoce que Uvalde va a tardar décadas en sanar, pero la tragedia también ha dejado una huella emocional imborrable en él. El día del tiroteo, Marsh acompañó a Gloria y a Javier Cazares al hospital para identificar a su hija Jackie. Murió de camino al hospital. Tenía 9 años. La familia del agresor también se benefició de la caridad económica y la compasión de Marsh. Tras el tiroteo, el padre prendió 22 velas en homenaje a todas las vidas perdidas aquel fatídico día, 21 en memoria de los niños y profesores asesinados en Robb y la otra en nombre del agresor, pero esta última decisión no le sentó bien a todo el mundo. El padre se pregunta qué potestad tiene él para excluir al agresor y qué exclusiones sufrió él a lo largo de su vida que hayan podido contribuir al tiroteo masivo. La empatía de Marsh también emana de su experiencia personal, porque hace 15 años, tras perder a su hijo mayor, se vio obligado a encarar la mortalidad humana, a volcarse en la fe y a encontrar un espacio para digerir la pérdida. Para ello se refugió en un guía espiritual. Reconoce que las conversaciones sobre la muerte suelen darse entre 2 individuos o en grupos pequeños, porque son conversaciones vulnerables y del corazón, no de la cabeza. En su intento por mitigar el dolor que el tiroteo sembró en su comunidad, Marsh desempeñó un papel crucial en la inauguración de un centro de salud mental para niños. Situado a pocos metros de St. Philip's, en lo que en su día era un taller mecánico abandonado sin agua corriente, el centro, hoy en día, brinda servicios en inglés y español a menores y adultos. Marsh también habilitó una amplia sala en la iglesia donde los trabajadores del centro realizan actividades con los pacientes. So we have 114 appointments a week. Cuenta su directora que a lo largo de los años han ampliado la plantilla del centro. En la actual etapa realizan 114 citas semanales con individuos entre 3 y 70 años. La mayoría son menores y un 10% varones hispanos. Pero desde el principio no ha sido fácil ganarse la confianza de la comunidad, sobre todo de los niños, quienes cuestionan la intención de sus padres al llevarlos a las sesiones. Por eso, explicar a la comunidad qué beneficios reportan los tratamientos ha sido fundamental. Según Silvia Villarreal, del Centro de Soluciones frente a la Violencia Armada,
de la Universidad de Johns Hopkins, el estigma asociado con la salud mental es un impedimento para que los individuos de determinadas culturas latinas obtengan la ayuda psicológica que necesitan. Pero además, en Uvalde, algunos sobrevivientes no solo critican la falta de servicios en materia psicológica, sino también otros que eran igualmente necesarios. We're always in constant communication. Para Kimberly Mata Rubio, la solución fue fundar Lives Robbed, una organización sin fines lucrativos que brinda asistencia a las familias de las víctimas y que aboga por soluciones a la violencia armada. El grupo también lo integran Gloria Cazares y Verónica Mata, dos madres latinas cuyas hijas, Jackie y Chess, murieron en el tiroteo. How long do you think it's going to take for your family to heal? Para Mata Rubio, esta alianza es un espacio libre de juicios para compartir y sobrellevar su pesar, pero el dolor, asegura, no cesará nunca. La muerte de Lexi ha destrozado la vida familiar. Ella tuvo que cambiar de trabajo y la familia entera de casa, porque el arrendador era un policía. 3 años después de la tragedia, la familia sigue enfrentándose a problemas económicos. I don't know if I'm finally letting myself grieve. Para Cazares, enfermera y madre de Jackie, el tiroteo también ha generado barreras financieras. Reconoce que el último año se le está haciendo cuesta arriba. Tiene dificultades para salir de la cama y admite que necesita ayuda, pero aún no la ha buscado. Y su marido abandonó las sesiones de apoyo psicológico cuando le comunicaron que debía cambiar de especialista. I could see the difference in both of us. Verónica Mata admite que la psicoterapia ha ayudado a la familia, pero la falta de continuidad en los servicios ha sido un gran problema. Desde el Departamento de Servicios de Salud de Texas enviaron un correo electrónico explicando que Texas realizó un desembolso inicial de $5 millones para que el Centro de Resiliencia Juntos de Uvalde ofreciera servicios comunitarios y apoyo psicológico en situaciones de crisis. Además, Texas otorgó $1.25 millones al Distrito Escolar Independiente y Consolidado de Uvalde para que éste pusiera distintos servicios de salud mental a disposición de los estudiantes y del personal escolar. El distrito escolar canceló la entrevista programada in situ con este medio y el ayuntamiento de Uvalde no contestó a los múltiples intentos que se realizaron por conocer su versión de los hechos. En Uvalde, algunos sobrevivientes critican con dureza los innumerables obstáculos burocráticos y sistémicos a los que se han enfrentado para recibir la ayuda que necesitaban. Entre ellos se encuentra la falta de un grupo centralizado que respondiera a la tragedia y que además gestionara los recursos disponibles para los afectados. Una de las voces más críticas y afectadas es la de Amy Franco, una exeducadora a la que las fuerzas de seguridad acusaron erróneamente de haber dejado una puerta del centro abierta el día del tiroteo. It's a struggle. Franco asegura que la persona que ella era murió el día de la matanza. Desde entonces batalla con la depresión, el síndrome de estrés postraumático, distonía y una lesión en un pie por la que el seguro laboral se niega a indemnizarla. Con 60 años y ya jubilada, depende de ayudas gubernamentales y de sus hijos para llegar a fin de mes. Ahora teme que le corten las ayudas y se quede sin hogar, pero gracias al padre Marsh ha podido pagar un mes de alquiler. Si la vida de Marsh ha sido un ejemplo de entrega y dedicación hacia su comunidad, su reciente jubilación ha corroborado el enorme vacío que ha dejado. Y es que el pasado mes de julio el eclesiástico hizo las maletas, colgó la sotana y se despidió de una comunidad que no ha logrado encontrar todavía el camino hacia la recuperación. 3 años después del tiroteo masivo, Uvalde es una comunidad desolada que se enfrenta a barreras sistémicas y que sigue pagando un alto precio por la segunda enmienda de la Constitución estadounidense.